Buen día, hermanos. Qué lindo que es poder estar juntos una vez más, compartiendo. Ahí quedó. Le invito, vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Vamos a abrir en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Vamos a estar leyendo desde allí en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Como venían adelantando los hermanos, muchas veces en esta vida nos toca pasar por valles, y vamos a estar hablando de eso en esta mañana, ¿sí? No todo es montañas, pero tenemos un Dios que no es solo Dios de los montes, sino también Dios de los valles. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 1:3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, dice el versículo 8, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza, y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Inclinemos nuestros rostros, oremos una vez más. Santo Señor, gracias por esta hermosa mañana que has preparado, este hermoso domingo, Señor, donde podemos venir a congregarnos en tu nombre como iglesia, Señor, y adorarte, exaltar tu nombre. Es tan lindo, Señor, poder adorarte en compañía de hermanos, poder sentir tu presencia en medio de nosotros, Señor. Muchas veces padecemos, Señor, tribulaciones, y entendemos que esta mañana quieres hablar a nuestro corazón y consolarnos, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La versión que leí es la NBI, Nueva Versión Internacional. Probablemente lo hayan leído un poco diferente en alguna otra versión. Esta semana fue una semana un tanto diferente para la congregación en general, ¿no? La partida de nuestra querida hermana Nina, que ya está con el Señor y sin duda que está mucho mejor que todos nosotros juntos. Pero es inevitable que nos quede ese dolor, ¿no? Es natural y Dios lo sabe. Yo creo que en esta mañana Él quiere hablar a nuestro corazón, no solo por este hecho en particular, sino porque pasamos y pasaremos situaciones difíciles en esta vida. Yo sé muy bien que cuando uno está abatido, cuando uno está triste, está bajoneado, suele pensar que nadie lo entiende, suele mirar a los demás y de alguna manera pensar que los demás la tienen un poco más fácil.
Eso es porque los problemas frecuentemente nublan nuestra visión y a veces llegamos a pensar incluso que Dios tiene favoritos, pareciera. Que a mí me trata de una manera tan difícil y no veo que a los demás los trate de esa manera. Los problemas de la vida, hermanos, no son patrimonio exclusivo de nadie. Todos nosotros, a todos nos tocan por igual, en algún punto o en otro, en alguna área o en otro, en algún nivel o en otro. Todos estamos de alguna manera batallando con diferentes circunstancias que Dios permite que nos ocurran. Y yo creo que el desafío es tener que aprender a lidiar cristianamente con la tristeza y el desánimo. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que ya nos han precedido en este camino y que han tenido que vencer la tristeza, las adversidades para poder salir adelante y ser lo que Dios desea que fueran. Así como en nosotros Dios tiene un propósito especial, específico, y Él orquesta ciertas situaciones y permite ciertas situaciones para trabajar en nuestro carácter. Dios es un Dios de propósito, lo leíamos recién en este texto que leímos. Dios tiene propósito y cuando Él permite problemas en nuestra vida, no es porque a Él le agrade vernos sufrir. Dios siempre nos está enseñando algo. Y a veces uno puede decir, ¿qué Dios podría querer enseñarme en esta situación? Yo creo que a veces la lección es simplemente aprender un nuevo nivel más profundo de entrega, de renuncia, de negación, de dependencia de Dios. En otras palabras, aprender a estar más satisfecho en Él y por lo tanto estar menos satisfecho en otras cosas, en otras personas. John Piper, un predicador norteamericano, tiene una frase que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Y siempre que pienso en esa frase, pienso en el ejemplo de Pablo, estando en una cárcel, en una prisión, en un calabozo, seguramente me lo imagino con ratas, suciedad, tal vez gotas cayendo de algún lado, con grilletes, con hambre, frío, y él estaba cantando. ¡Qué ejemplo de estar satisfecho!, ¿no? En otras palabras, estoy seguro que si alguien pudiera hablar con Pablo y decirle, Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué cantás? ¿De dónde proviene esta felicidad, este contentamiento que te hace cantar? ¿Qué es lo que te motiva a cantar? Nosotros normalmente entendemos que cuando tenga ciertas situaciones orquestadas a mi alrededor, comodidad, ¿no es cierto? Mucha comodidad a mi alrededor. Cuando esté rodeado de algodón, ahí podré cantar y sentirme feliz. Pero Pablo no opinaría de la misma manera. Él diría, yo he aprendido a estar satisfecho. Estoy tan satisfecho en Dios que no dependo de las circunstancias. No dependo de lo que me está ocurriendo. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él y por lo tanto menos satisfechos en todo lo demás. El apóstol Pablo sabía esto muy bien. Él conocía esto de primera mano. Él sabía lo que es vivir una vida de conflicto. Él sabía lo que es vivir una vida contracorriente del mundo. Y como buen hermano mayor que era, él está escribiendo estas palabras que recién leímos, animando a estos hermanos de Corinto, hablándoles no como un profesor desde la teoría, sino desde la propia experiencia. Él conocía a ese Dios de consolación. Él sabe que ellos están pasando tribulaciones, conflictos, adversidades, problemas en general. Por eso escribe estas líneas, para animarlos a no retroceder. El cristiano en este mundo siempre vivirá contracorriente del mundo, enfrentando problemas que intentarán siempre derribar tu ánimo,
hacerte retroceder, hacerte renunciar al camino de la verdad. Eso es lo que busca este mundo, este sistema está bajo Satanás, bajo el adversario. Jesús dijo, en este mundo sí tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Pablo está comenzando esta segunda carta a la iglesia de Corinto y él comienza bendiciendo, glorificando a Dios y lo hace a través de remarcar, exaltar esta característica, esta cualidad de Dios, el Dios que consuela. Y esto nos dice mucho del carácter de Dios. No solo nos presenta a Dios como un padre que es capaz de abrazar y calmar el llanto de ese bebé cuando está llorando desaforadamente, sobre todo nos está diciendo, ¿sabes qué? A Dios sí le importa. A Dios sí le importa. Es un requisito para consolar que te importe el dolor ajeno. Porque la apatía, la indiferencia jamás puede ir de la mano con la consolación. Es requisito que te importe. Hay un viejo himno en inglés que dice, se viene preguntando, ¿no? El himno, ¿acaso a Dios le importa la pérdida de mi ser amado? ¿Acaso a Dios le importa mi trabajo diario que nadie ve? ¿Acaso a Dios le importa? Y el himno concluye, sí, a Dios le importa. Sí, Dios lo ve. Pablo les está recordando a estos corintios que Dios no solo consuela, Dios es un Dios de toda consolación. No solo los entiende, no solo le importa lo que ellos están padeciendo, Dios desea consolarlos. Dios desea abrazarlos en medio de la aflicción. Dios desea que ellos, al igual que nosotros, podamos conocer ese alto refugio que solo Dios sabe ser para aquellos que lo buscan de verdad. Dios constantemente desea revelarse a nosotros para que logremos saber quién es Él. Y las aflicciones que nos ocurren en esta vida, sean pequeñas o grandes, van armando ese terreno ideal para que Dios pueda demostrarnos su consolación, pueda revelarse quién es Él. Dios es Dios de toda consolación. Jesús mismo se refiere al Espíritu Santo como el Consolador. Jesús dijo, el Padre enviará el Consolador y Él va a recordarle todas las cosas, enseñarles todas las cosas. ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, tus problemas, mis problemas, tus adversidades, mis adversidades jamás tomarán a Dios por sorpresa. Él ya se adelantó y por eso nos envió un consolador. Y la única razón coherente para enviar un consolador es que Él sabe que lo vamos a necesitar más de una vez. Estamos en el mundo. Problemas vienen. El clima es tormentoso en este mundo. Y si somos honestos, nosotros contribuimos a ese clima. Muchas veces nosotros mismos crearemos las adversidades y los problemas que sufrimos. Muchos problemas son causados por nuestra propia negligencia. Muchos dolores de cabeza, tristeza, son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero siempre que haya genuino arrepentimiento desde el cristiano, ahí estará Dios como Padre Consolador, reafirmando nuestra identidad en Él como hijos, levantándonos, corrigiéndonos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice. Tu vara me infundirá aliento. Es difícil ver aliento a través de la vara, ¿no? La vara de papá. Yo estoy en ese rol en este momento en mi vida, siendo el padre que muestra muy frecuente la vara. Solo cuando es necesario. Solo cuando es necesario. Y cada vez que la utilizo le digo, papá no quiere usar la vara, no quiero, pero no me dejas opción. Y yo creo que Dios nos diría lo mismo muchas veces a nosotros, papá no quiere usar la vara. Pero Dios a todo aquel que ama
corrige. No hay otra salida, te tengo que corregir. Pero muchas otras veces en nuestra vida, haciendo todo bien, no apartándonos de la voluntad de Dios, igual vendrán tormentas a nuestra vida. Igual tendremos que sufrir aflicciones, tendremos que sufrir la pérdida de un ser querido, la ingratitud de nuestro trabajo, la ingratitud de los que nos rodean. Muchas veces, haciendo bien las cosas, el mundo te devolverá mal por bien. Este mundo es tormentoso. Siempre recuerdo el caso de los apóstoles. Dios les dice, crucemos al otro lado, lo he mencionado varias veces. Estaban allí cumpliendo la voluntad del Señor y sin embargo se encuentran en una terrible tormenta. Muchas veces nosotros nos encontraremos en terribles tormentas cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el Señor nunca te dejará solo, así como no los dejó a ellos. Siempre Dios estará y está a tu lado, reconfortándote, dándote aliento, ánimo, recordándote su palabra, recordándote su obra a través de otros hombres, otras mujeres en la historia y cómo Dios ha tenido que trabajar con ellos para que sirvan de ejemplo. Muchas veces te recordará su propia obra en tu vida y cómo te puede decir, recordá. No te abandoné en aquella situación. Tampoco lo voy a hacer hoy. Dios siempre está buscando que, especialmente en ese momento de dificultad, ampliemos nuestra mirada, porque tenemos somos muy susceptibles a cerrar nuestra mirada, especialmente cuando estamos pasando aflicciones, y mirar y decir, esto es todo lo que hay. Y Dios dice, no, amplía tu mirada. Yo siempre he estado contigo, nunca te abandoné y nunca lo voy a hacer. Sin aflicción no hay lugar para la consolación. ¿Quién es el que necesita consolación sino aquel que está pasando tribulación? Y si somos honestos, jamás quisiéramos necesitarla, ¿verdad? Estoy seguro que si Dios nos diera a elegir, todos elegiríamos que el camino cristiano no atraviese jamás ningún valle, sino que sea una especie de camino recto hacia arriba, pero con una leve inclinación, así no nos cuesta mucho subir. Todos querríamos eso, pero no es así, jamás lo ha sido. No fue con ninguno de los que nos han precedido en este camino y tampoco lo será con nosotros. Este camino pasará por valles, algunos más profundos que otros. Pasará por valles. Eso hay adelante. Es inevitable. Dios en su soberanía, en su sabiduría, ha decidido santificarnos a través de este proceso, a través de este camino, a través de las aflicciones que te pasan en la vida. En otras palabras, los problemas en nuestra economía, los problemas en nuestra salud, los problemas en nuestro trabajo, el desprecio de los demás o la persecución que suframos como cristianos y cualquier otro tipo de aflicción, sirve a Dios como una especie de purgador en nosotros. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. A todos nosotros, Dios nos ha ofrecido una abundante, perfecta salvación a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Pero eso no significa que Dios nos saque del mundo. Eso no significa que se terminan los problemas. Nos encantaría, ¿verdad?, que Dios nos saque. Venimos a Él, lo conocemos y Dios de alguna manera nos saca de aquí con un ascensor celestial. Nos encantaría, pero no funciona así. Dios tiene todo el poder para hacerlo de esa manera, pero Él ha decidido dejarnos. Él ha decidido, voy a hacerlo de esta manera. Voy a utilizar el clima tormentoso que ellos mismos crearon en el mundo. Voy a usarlo para purgarlos, para santificarlos, para hacerlos madurar. Nos encanta orar y decir, venga a nosotros tu reino.
Y yo creo que Dios nos dice, bueno, ¿cómo vamos con eso? ¿Cómo vamos con eso? ¿A qué te referís, Señor? ¿Cómo? Y sí, porque venga a nosotros tu reino, pero ¿te manejás con las leyes del reino? ¿Aplicás el reino hoy en tu vida? Porque de eso se trata. De eso se trata. Que empieces a vivir el reino hoy, en medio de las dificultades, de las aflicciones. Dios utiliza las aflicciones en nuestra vida para enseñarnos a reordenar en nuestro corazón la valoración que le damos a las cosas. Reordenar en nuestro corazón las prioridades. Aprender a vivir hoy el reino. Hasta que venga su manifestación plena y podamos gozar de ese reino en su manifestación plena. Y sabemos que eso va a ocurrir y sabemos que cada día estamos más cerca. Vamos a ir a Juan 17. Ahí un poquito para atrás, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13. Jesús está orando por sus discípulos justo antes de su arresto. Su ministerio terrenal estaba llegando a su fin y él hace esta oración por sus discípulos. Juan 17:13 dice: ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Qué interesante lo que dice el versículo 17. Santifícalos. ¿Y cómo hace esto el Señor, sino trabajando en nosotros a través de las aflicciones? Yo creo que si Dios nos diera a cada uno de nosotros una burbuja, donde todo sea color de rosa ahí adentro, ningún problema, solo bendición, ¿de qué manera podría Dios trabajar y corregir en tu carácter y en el mío todo aquello que Él necesita corregir? ¿Cómo lo haría? Son los problemas, las aflicciones las que nos enseñan lo frágiles que somos, lo débiles que somos, lo dependientes de Él que somos, porque todos tenemos esa tendencia a creernos bastante independientes, a no orar por tantas cosas en nuestra vida, porque en realidad no orás por todo aquello que en realidad crees que lo podés resolver por tu propia cuenta. ¿Verdad? Porque si no ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que no puedo más? Ya hice todo lo que estaba a mi alcance. ¿Qué hacemos ahí? Tú y yo, ¿qué hacemos? Vamos a orar, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Todo aquello que no has orado estás diciéndole a Dios en otras palabras: yo esto lo resuelvo, no te necesito. Si realmente se me complica, quédate tranquilo, yo voy ahí busco tu ayuda. Como esos discípulos en la barca. Cuando realmente dijeron, se acabó, ya no podemos hacer nada, ahí fueron a buscar al maestro. Y qué independientes que nos creemos, qué fuertes que nos sentimos. Y el Señor a través de las aflicciones busca eso en tu vida y en la mía. Que te des cuenta la debilidad, el nivel de debilidad, el nivel de tu fragilidad, que te des cuenta cuánto lo necesitas. Dios nos conoce muy bien, Él sabe ya cómo somos. El problema es que nosotros no sabemos cómo somos. Nosotros necesitamos identificar en nosotros el error. Porque cuando todo está bien, uno hace una lectura para adentro y dice, yo estoy bien. No necesito, estoy bien con el Señor, yo lo amo tanto. Entonces Dios dice, sí, bueno, vamos a permitir ciertas situaciones para que salga a flote lo que tenés en tu corazón y que no ves.
¿Para qué? ¿Para solo mostrártelo? No, para que lo identifiques y por lo tanto puedas hacer algo al respecto. Negarlo. Cuando llega la aflicción, rápidamente empezamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que se olvidó de mí? Esas frases revelan desconfianza. ¿No es cierto? Dios podría decir, ¿estás desconfiando de mi amor tan rápido? Ayer estaba todo bien y yo era el mejor, ¿y ahora? Mirá la desconfianza que hay en tu corazón y que no lograbas ver ayer. ¿Qué te lo hizo ver? La aflicción de hoy. El problema que estás pasando saca a flote aquello que no ves. ¿Para qué? Para que puedas, ahora que lo ves, entregárselo al Señor, pedir perdón por ese pecado. Pedirle, Señor, ayúdame a superar esto. Quiero confiar plenamente en ti. Quiero ser ese hombre, esa mujer que deseas que yo sea. De eso se trata el camino cristiano, de crecer, madurar. De eso se trata el proceso de la santificación. Descubrir el error en mí para vencerlo. Para vencerlo. Las aflicciones preparan el terreno como ninguna otra cosa para que Dios pueda moldearte a su imagen, usarte como un instrumento útil, aprobado. Son los valles de esta vida los que le permiten a Dios que Él pueda revelarse como un padre que abraza, un padre que sabe consolar a sus hijos, que sí le importa tu dolor, que sí le importa lo que estás pasando. Pablo había aprendido que el camino cristiano no es un camino de rosas. El camino cristiano es un camino donde uno se hace partícipe de las aflicciones de Cristo. En el versículo 4 de 2 de Corintios que leímos, en el versículo 4 lo dice claramente. Dice que estas aflicciones no son pocas, sino que abundan en nosotros. Y vaya que él sí sabía de lo que hablaba, escribía con conocimiento de causa. Si había una materia que Pablo tuvo que reaprender varios niveles en esa materia, fue la materia de la aflicción, la renuncia, la negación, la entrega del yo, para que Cristo viva en mí. Por eso él pudo decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando analizo mi vida, ya no vive Pablo, murió hace rato. Y cada vez que me doy cuenta en mí algo que es de Pablo, lo mato. Hay más de Cristo y menos de Pablo. Ese es el camino cristiano. Que Dios no solo se lo trazó a Pablo, te lo trazó a ti y a mí. En esta misma carta, 2 de Corintios, más adelante, Pablo detalla la cantidad de padecimientos que soportó por causa de obedecer el camino de la verdad. Eso está en el capítulo 11. Voy a leerlo para que tengamos más claro de lo que Pablo estaba hablando. 2 de Corintios 11:24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Saben por qué le daban 40 azotes menos 1? Porque habían hecho un estudio y a los 40 azotes ya moría. Fíjense hasta el nivel que lo llevaban. Le daban uno antes para que sufra, para que sienta los 39 y no se vaya. 5 veces pasó esta experiencia Pablo, 5, no una. El versículo 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. Está diciendo, perdí la cuenta ya. En caminos, perdí la cuenta de la cantidad de veces que estuve en peligro. Peligro de ladrones, peligro de los de mi propia nación, peligro de los demás gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos que se metieron para en realidad de alguna manera llevarme a la cárcel. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío, en desnudez. Esa era la escuela de Pablo. Si alguien había con autoridad para hablar de este tema, era Pablo. Tuvo una dura escuela,
Y esta dura escuela no creó un corazón amargo en él. Él aprendió a mirar la situación con la óptica correcta. Tenía la mirada puesta en las cosas de arriba. Él pudo conocer al Dios de toda consolación, que siempre estuvo a su lado animándolo a seguir adelante. Él aprendió que Dios tiene propósito en medio de la aflicción, así como también hay propósito en la aflicción que estás pasando hoy, en tu propia vida. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu pérdida. No es ajeno a ella, Él sabe. A Él le importa. Y Él quiere consolarte, animarte a descubrirlo mucho más aún en este tiempo de aflicción, en el tiempo de la prueba. Dios desea consolarte para hacerte partícipe de esa obra de consolación. Y que el día de mañana puedas estar consolando a otros diciendo, yo pasé por ahí, yo te entiendo también. Dios siempre tiene un propósito en mente para lo que sea que nos ocurre. Dios desea lograr algo en nosotros. Yo sé que cuando estamos en ese momento es muy difícil ver que algo positivo puede salir de todo eso. Pero Dios dice, yo veo mucho más allá. Esto también pasará. Esto también pasará. Y cuando pase y salgas victorioso podrás ser un testimonio vivo de cómo Dios transforma, levanta, consuela, aún en los valles más oscuros. Hermanos, el camino cristiano es difícil. Nadie dijo que esto sería fácil. Y tenemos a nuestro máximo exponente, a nuestro máximo ejemplo, que es Jesucristo mismo, que padeció más que todos. Y en Él se potencia porque realmente Él no merecía absolutamente una gota de ese juicio, no lo merecía. Y nosotros, todos hemos contribuido de una u otra manera al desastre que nos toca vivir. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte, pero nosotros tenemos vida en Cristo a través de su sacrificio. Pablo concluye esta primera introducción a la carta que leímos diciendo que el Señor le llevó a padecer la aflicción y hacerle creer que no saldría con vida de esa situación. Fíjense lo que dice. Cuando yo pasé por eso, realmente hice una lectura y dije, se acabó, se terminó. Estoy seguro que de esta no salgo. Yo no sé si alguna vez te ha tocado vivir eso, pero es terrible, tiene que ser algo muy difícil para que uno diga, ya está, me entrego, se acabó. Pero la última palabra la tiene siempre el Señor. Y Pablo se equivocó porque salió de esa situación. Y él dice, hoy puedo entender que Dios estaba trabajando en mi corazón para llevarme a ese punto de entrega total, para llevarme a ese punto donde yo pueda decir, se acabó, me entrego. Y Dios dice, no, todavía hay trabajo para hacer. Hay pruebas muy difíciles. Y a veces Dios nos tomará exámenes difíciles. Pero recuerda también esto, que el profesor toma el examen solo cuando ya ha equipado al alumno. Cuando el alumno ya tiene la teoría. Y Dios es un buen maestro. Tal vez tuviste algún mal maestro que tomaba examen sin enseñar. Pero Dios no es así. Así que la aflicción, la prueba, el examen que estés pasando en la vida cristiana, podés estar seguro de que Dios ya te preparó. Y ahora le está mirando, observando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar sacar a flote la amargura? ¿La desconfianza? ¿O vas a hacer lo que el maestro espera que hagas, que es confiar? Renunciar a tu yo, a tus derechos y decir, Señor, soy tuyo. Si se termina, que se termine. Si soy tuyo, ya estoy muerto. Esta vida es tuya. Así que si decides que se termine hoy, es tuya, Señor. Haz tu obra.
Y si podemos pensar eso sobre la vida y la muerte, ¿cuánto más sobre cualquier otra situación? Un negocio que no funcione, lo que sea. A veces batallamos tanto con un problema de salud, diciendo esto, Señor, tratamos de hacer esto, lo otro, y deberíamos entregarnos. Haz tu voluntad. Eso no quita de que no hagas lo que esté a tu alcance. Hacé, lo que esté a tu alcance, hacé. Pero en tu corazón entregate. Que Dios decida. Que Dios decida. Si Él te ha comprado, Él puede decidir. ¿Y sabes qué descubrirás? Lo mismo que descubrió Pablo. Y lo mismo que han descubierto todos aquellos que nos han precedido. Porque la lección es la misma, el maestro es el mismo, cambian los alumnos. Pero la lección es la misma. Vas a descubrir que Dios es bueno. Incluso si te toca partir como a nuestra querida hermana Nina, ella mejor que nadie hoy puede decirnos, Dios es muy bueno. Que el Señor nos ayude a entregarnos en el tiempo de la aflicción, a ir a ese maestro, a buscar esa consolación, que podamos recordar que Él es nuestra ancla. Cuando venga el tiempo de la dificultad, no andar buscando ayuda a los manotazos en medio del agua, tratando de salir a flote. Entregate. El Señor hará su obra en tu vida. Él te ha comprado. Él está más interesado que nadie en consolarte, en animarte, en levantarte, en decirte todavía hay mucho por hacer. Tengo pensamientos de bien para ti. Yo te amo. Yo soy un Padre que te ama. Eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Le voy a invitar ahora al pastor que esté orando por nosotros. Amén.